Ya. Vamos a revisar la correspondencia entre la norma ISO 9001-2015 e ISO 35001-2019. Ambas normas comparten la estructura de alto nivel de la norma ISO 9001-2015. Presento a ustedes la correspondencia entre estos estándares. En esta tabla, ¿verdad? Van ustedes a ver a su izquierda los requisitos de la norma ISO 9001-2015 y a la derecha tenemos el estándar ISO 35001-2019. Y bueno, pues vamos a ver los apartados que ambas normas tienen y comparten. El primer apartado es objeto y campo de aplicación para ISO 9001-2015, mientras que para ISO 35001-2019 es el alcance. En los siguientes apartados, ambas normas comparten la estructura de alto nivel y el apartado número 2 se refiere a referencias normativas, apartado número 3, términos y definiciones. En el apartado número 4 tenemos el contexto de la organización. El 4.1 se refiere a la comprensión de la organización y su contexto. 4.2, comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. En el apartado 4.3 tenemos determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad, de acuerdo a ISO 9001-2015, mientras que para la norma 35001-2019, el apartado 4.3 se refiere a la determinación del alcance del sistema de gestión de riesgo biológico. En el apartado número 5 tenemos liderazgo. En el 5.1 tenemos liderazgo y compromiso. 5.2, política. 5.3, roles, responsabilidades y autoridades en la organización para ambas normas, pero además para la norma ISO 35001-2019 tenemos en el apartado 5.3.1 alta dirección, 5.3.2 dirección senior, 5.3.3 comité de gestión de riesgo biológico, 5.3.4 asesor de gestión de riesgo biológico, 5.3.5 dirección científica. El apartado 6 corresponde a planificación. 6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades. En ambas normas tenemos que el apartado 6.1.1 para la norma ISO 9001-2015 se refiere a la planificación del sistema de gestión de la calidad y se deben de tomar en cuenta las cuestiones referidas en el apartado 4.1, que es la organización y su contexto, y los requisitos del apartado 4.2, que es comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas y determinar riesgos y oportunidades. Para la norma ISO 35001-2019, el apartado 6.1.1 corresponde a identificación y análisis de peligros y amenazas. El apartado 6.1 corresponde a planificación de acciones para abordar riesgos y oportunidades, de acuerdo a ISO 9001-2015, y para el estándar 35001-2019 tenemos en el apartado 6.1.2 evaluación de riesgos, además 6.1.3 mitigación de riesgos, 6.1.4 evaluación del desempeño. El apartado 6.2 corresponde a la norma ISO 9001-2015, a los objetivos de la calidad y planificación para lograrlos, y para ISO 35001-2019, objetivos de la gestión de riesgo biológico y planificación para alcanzarlos. La planificación de los cambios se refiere al apartado 6.3 de la norma ISO 9001-2015. Para ambos estándares, el apartado 7 corresponde a apoyo y soporte, respectivamente. 7.1 recursos,
7.1.1 generalidades y 7.1.2 personas para ISO 9001-2015. Y en la norma ISO 35001-2019, el apartado 7.1.1 corresponde a Programa de Salud del Trabajador, 7.1.1.1 vacunación de trabajadores. El apartado 7.3, infraestructura, corresponde a la norma ISO 9001-2015, mientras que para ISO 13485 tenemos el apartado 8.3, mantenimiento, control, calibración, certificación y validación. El apartado 7.4, ambiente para la operación de los procesos, corresponde a la norma ISO 9001-2015. 7.5, recursos de seguimiento y medición para ISO 9001-2015. Tenemos el apartado 8.3, mantenimiento, control, calibración, certificación y validación para el estándar 35001-2019. El apartado 7.1.6 corresponde a conocimientos de la organización de acuerdo a 9001-2015. El apartado 7.2 se refiere a competencia en ambas normas y además el estándar 35001-2019 tiene los siguientes subapartados. 7.2.1, factores de comportamiento y gestión del trabajador. 7.2.2, medidas de confiabilidad del personal. Y 7.3.1, entrenamiento. Para ambos estándares, los apartados 7.3 se refiere a toma de conciencia, 7.4 comunicación, 7.5 información documentada. Además, ISO 35001-2019 tiene el apartado 7.5.4 seguridad de la información. Y el apartado 7.6 no empleados y 7.7 seguridad del personal en el estándar ISO 35001-2019. El apartado 8 corresponde a operación, 8.1 planificación y control operacional. Para la norma ISO 9001-2015, el apartado 8.2 corresponde a requisitos para los productos y servicios, 8.2.1 comunicación con el cliente, 8.2.2 determinación de los requisitos para los productos y servicios. Y para la norma ISO 35001-2019, tenemos el apartado 8.2, puesta en servicio y desmantelamiento. Diseño y desarrollo corresponde al apartado 8.3 de ISO 9001-2015 y no hay un apartado equivalente para el estándar ISO 35001-2019. El apartado 8.4, control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente, corresponde a la norma ISO 9001-2015 que cuenta además con el apartado 8.4.1 generalidades, 8.4.2 tipo y alcance del control, 8.4.3 información para los proveedores externos y para la norma ISO 35001-2019 tenemos el apartado 7.8 control de proveedores. El apartado 8.5 se refiere a la producción y provisión del servicio y tiene el subapartado 8.1 control de la producción y provisión del servicio para ISO 9001-2015, mientras que para la norma 35001-2019 tenemos los apartados 8.4 seguridad física, 8.5 inventario de materiales peligrosos, biológicos, 8.6 técnica microbiológica apropiada, 8.7 ropa y equipo de protección personal, 8.8 descontaminación y gestión de residuos, 8.9 planificación de respuesta ante emergencias y contingencias, 8.9.1 escenario de emergencia, 8.9.2 entrenamiento del plan de emergencia, 8.9.3 ejercicios y simulacros de emergencia, 8.9.4 planes de contingencia, 8.10 transporte de materiales biológicos, 8.10.1 seguridad del transporte. La norma ISO 9001-2015 cuenta con los siguientes subapartados.
8.5.2, identificación y trazabilidad. 8.5.3, propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. 8.5.4, preservación. 8.5.5, actividades posteriores a la entrega. 8.56, control de los cambios. Y 8.6, liberación. Y no tenemos apartados equivalentes en el estándar ISO 35001-2019. El apartado 9 corresponde en ambas normas a evaluación del desempeño. 9.1, seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.2, auditoría interna. Y 9.3, revisión por la dirección. El apartado número 10 para ambas normas se refiere a mejora. 10.1, generalidades. 10.2, no conformidad de acción correctiva. En la norma ISO 35001-2019, el apartado 10.2 corresponde a incidente, no conformidad de acción correctiva, y el apartado 10.3 corresponde a mejora continua. Vamos a revisar ahora el contenido de la norma ISO 35001-2019. Bueno, tenemos el prefacio, la introducción. En el apartado 1 tenemos el alcance. Las referencias normativas están en el apartado número 2. Términos y definiciones en el apartado número 3. El apartado número 4 corresponde al contexto de la organización. 4.1, comprensión de la organización y su contexto. 4.2, comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.3, determinación del alcance del sistema de gestión de riesgo biológico. 5 es el liderazgo. 5.1, liderazgo y compromiso. 5.2, política. 5.3, roles, responsabilidades y autoridades. 5.3.1, alta dirección. 5.3.2, dirección senior. 5.3.3, comité de gestión de riesgo biológico. 5.3.4, asesor de gestión de riesgo biológico. 5.3.5, dirección científica. Capítulo número 6, planificación. 6.1, acciones para abordar riesgos y oportunidades. 6.1.1, identificación y análisis de peligros y amenazas. 6.1.2, evaluación de riesgos. 6.1.3, mitigación de riesgos. 6.1.4, evaluación del desempeño. 6.2, objetivos de la gestión de riesgo biológico y planificación para alcanzarlos. Apartado 7, soporte. 7.1, recursos. 7.1.1, programa de salud del trabajador. 7.1.1, vacunación de los trabajadores. 7.2, competencia. 7.2.1, factores de comportamiento y gestión del trabajador. 7.2.2, medidas de confiabilidad del personal. 7.3, conciencia. 7.3.1, entrenamiento. 7.4, comunicación. 7.5, información documentada. 7.5.1, generalidades. 7.5.2, creación y actualización. 7.5.3, control de la información documentada. 7.5.4, seguridad de la información. 7.6, no empleados. 7.7, seguridad del personal. 7.5.8, control de proveedores. Apartado 8, operación. 8.1, planificación y control operativo. 8.2, puesta en servicio y desmantelamiento. 8.3, mantenimiento, control, calibración, certificación y validación. 8.4, seguridad física. 8.5, inventario de materiales biológicos. 8.6, técnica biológica apropiada. 8.7, ropa y equipo de protección personal. 8.8, descontaminación y gestión de residuos. 8.9, planificación y respuesta ante emergencias y contingencias. 8.9.1, escenario de emergencias. 8.9.2, entrenamiento del plan de emergencias. 8.9.3, ejercicios y simulacros de emergencias.
8.9.4 Plan de contingencias, 8.10 Transporte de materiales biológicos, 8.10.1 Seguridad del transporte. Apartado 9, evaluación del desempeño. 9.1, seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.2, auditoría interna. 9.3, revisión por la dirección. Apartado 10, mejora. 10.1, generalidades. 10.2, incidente, no conformidad y acción correctiva. 10.3, mejora continua. Vamos a revisar ahora el apartado número 1 que corresponde al alcance. La norma ISO 35001-2019 define un proceso para identificar, evaluar, controlar y monitorear los riesgos asociados con los materiales biológicos peligrosos. Esta norma es aplicable a cualquier laboratorio u otra organización que trabaje, almacene, transporte y o deseche materiales biológicos peligrosos. Complementa las normas internacionales existentes para los laboratorios. Referencias normativas. No tenemos referencias normativas en este documento. Y bueno, vamos a hablar ahora de términos y definiciones que corresponden al apartado número 3. Seleccioné algunos términos y definiciones que vienen en el estándar y son los que vamos a revisar a continuación. La definición 3.1 se refiere a organización y eso es una persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones con responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus objetivos. La definición 3.2 nos habla de partes interesadas. Una parte interesada es una persona u organización que puede afectar o verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad. La definición 3.5 es del sistema de gestión y es un conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan de una organización para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos. Los elementos del sistema incluyen la estructura, funciones, responsabilidades, planificación y operación de la organización. Gestión de riesgo biológico se define como actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo biológico. Y bien, tenemos aquí la definición del sistema de gestión de riesgo biológico. Es un sistema de gestión o parte de un sistema de gestión utilizado para establecer la gestión de biorriesgos, políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos. Un sistema de gestión de biorriesgos aborda su control. La política son intenciones y dirección de una organización expresadas formalmente por su alta dirección. Hay que recordar que una política es una declaración de compromisos de la alta dirección. Un objetivo se define como un resultado a alcanzar. Los objetivos pueden ser estratégicos, tácticos u operativos y pueden relacionarse con diferentes disciplinas como son metas financieras, de salud, seguridad y ambientales. También pueden aplicarse a diferentes niveles de la organización como estratégicos de toda la organización, proyecto, producto o proceso. Un objetivo se puede expresar de otras formas, como un resultado previsto, un propósito, un criterio operativo o mediante el uso de otras palabras con un significado similar, por ejemplo, objetivo o meta. En el contexto de los sistemas de gestión de riesgo biológico, los objetivos los establece la organización de acuerdo con su política para establecer resultados específicos. Un agente biológico es cualquier entidad microbiológica, celular o no celular, de origen natural o manipulada, capaz de replicarse o transferir material genético
que puede provocar infección, alergia, toxicidad u otros efectos adversos en humanos, animales o plantas. Por ejemplo, bacterias, hongos, virus, viroides, endoparásitos y ectoparásitos. Materiales biológicos es cualquier material compuesto que tenga o que pueda tener agentes biológicos y o sus productos nocivos como toxinas y alergenos. Los materiales biológicos pueden ser sangre, secreciones o tejidos de origen humano o animal. También pueden ser desechos o material orgánico de la naturaleza, cultivo o medios de conservación o cultivos celulares de humanos. Los materiales biológicos pueden ser cualquier material compuesto. Habíamos comentado que pueden ser sus productos nocivos. También pueden ser plantas o partes de los mismos manipulados en laboratorios pertinentes que pueden contener agentes biológicos o toxinas o vectores de agentes biológicos como artrópodos, nemátodos y ácaros y se consideran también materiales biológicos. Una toxina es una sustancia producida por plantas, animales, protistas, hongos, bacterias o virus que en cantidades pequeñas o moderadas produce un efecto adverso en humanos, animales o plantas. Esta definición incluye sustancias y materiales naturales o como resultado de la biotecnología que pueden contener toxinas. Riesgo biológico es el efecto de la incertidumbre expresada por la combinación de las consecuencias de un evento, incluidos los cambios en las circunstancias y la probabilidad asociada de ocurrencia, donde el material biológico es la fuente de daño. El daño puede ser la consecución de una expresión no intencional, liberación accidental o pérdida, robo, mal uso, desvío, acceso no autorizado o liberación intencional no autorizada. El daño es el efecto adverso en la salud de las personas, animales o plantas en el medio ambiente o en la propiedad. Y el peligro es una fuente o situación con potencial de causar daño. Riesgo biológico es fuente potencial de daño causado por materiales biológicos. Bioseguridad es la práctica y controles que reducen el riesgo de exposición o liberación no intencionada de materiales biológicos, mientras que biocustodia son las prácticas y controles que reducen el riesgo de pérdida, robo, uso indebido, desviación o liberación intencional no autorizada de materiales biológicos. Seguridad física es la combinación de medidas físicas para reducir el riesgo de acceso no autorizado, para salvaguardar activos y personas y para proteger de un posible incidente de seguridad. El término activo en este contexto se refiere a elementos o información de valor, incluidos materiales biológicos, equipo, laboratorio, instalación, recursos e información no documentada. Información documentada es la información que una información debe controlar, es la información que una organización debe controlar y mantener y el medio en el que está contenida. La información documentada puede estar en cualquier formato y medio y de cualquier fuente. La información documentada puede referirse a información sobre el sistema de gestión de riesgo biológico, incluidos los procesos relacionados, información creada para que la organización funcione y evidencias de los resultados obtenidos. Estos son los registros. Subcontratar. Hacer un arreglo en el que una organización externa realiza parte de la función de una organización o proceso. Una organización externa está fuera del alcance del sistema de gestión, aunque la función o proceso subcontratado esté dentro del alcance.
Supervisión es determinar el estado de un sistema, un proceso o una actividad. Para determinar el estado, puede ser necesario verificar, supervisar u observar críticamente. Ejemplos de procesos de seguimiento incluyen la verificación, la supervisión y la observación crítica. La medición es un proceso para determinar valor. Auditoría es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia de auditoría y evaluarla objetivamente para determinar en qué medida se cumplen los criterios de auditoría. Una auditoría puede ser una auditoría interna de primera parte o una auditoría externa de segunda o tercera parte. Y puede ser una auditoría combinada, combinando dos o más disciplinas. Una auditoría interna es realizada por la propia organización o por una parte externa en su nombre. Y bueno, aquí nos tenemos como la norma ISO 19011 versión de 2018, que nos puede servir como orientación. Conformidad es el cumplimiento de un requisito y no conformidad es incumplimiento de un requisito. Acción correctiva es aquella acción para eliminar la causa de una no conformidad y para prevenir la recurrencia. Mejora continua es una actividad recurrente para mejorar el rendimiento. Descontaminación es un procedimiento que elimina o reduce los agentes biológicos y las toxinas a un nivel seguro con respecto a la transmisión de infecciones u otros efectos adversos. Inspección es la evaluación de la conformidad mediante observación y juicio acompañada, según corresponda, de medición, probar y calibración. Equipo de protección personal. Es material utilizado para prevenir la exposición o la contaminación de una persona por agentes biológicos.